vosotros me habéis hecho un regalo a mí, yo os voy a regalar una dosis de salud. Y la dosis de salud que os voy a regalar, la voy a regalar en forma de un rato divertido. Un rato, un par de minutos, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, ¿vale? Entonces, el otro día, pues estaba yo ya acostado, en ese rato en el que estás, que si estás dormido, que si no estás dormido, y en ese duermevela, y claro, con el ronron que tenía en la cabeza, del premio, de a ver qué digo, de a ver qué no digo, pues ya me tenía un lío en la cabeza que ya no sabía qué estaba pasando. Y de repente oigo una voz que me dice, Matasanos, vamos hombre, curandero, despierta, Viriato 2023, despierta. Y yo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es? Dice, que soy Viriato. Digo, ¿cómo que Viriato? Viriato soy yo. Dice, no, listillo, de eso nada. A ti te van a dar el premio Viriato 2023, pero Viriato soy yo. Digo, bueno, ¿y qué quieres? Vas aquí a despertarme, que no me dejas dormir. Dice, mira, hombre, te voy a contar una cosa importante que te tengo que contar porque es que la historia está muy equivocada. Se piensa que las cosas ocurrieron como ocurrieron y no. Y como vas a presentarte allí con todos y a contarles un agradecimiento, digo, pues me ha parecido la ocasión fenomenal para que les digas lo que ocurrió de viva voz mía, del Viriato de verdad, el de Guijo, no el de Zamora ni el de Portugal, no, el de aquí, ¿vale? Digo, nada, pues tú dirás. Y dice, pues mira, resulta que los hechos ocurrieron así. Subía yo por el camino para arriba con mis cabras, dice, porque yo soy cabrero, por si no lo sabías. Dice, subía para arriba y me dirigía a ver a mi novia, a la Serrana de la Vera, allá a la cueva. Y total, que nada, macho, que cruzo la garganta y según cojo el sendero de cabras para tirar para arriba, ¡fua! Estaba aquello tremendo de piornos hasta las orejas, estaba aquello, bueno, que no se podía pasar y ya está. Imposible pasar por allí. Así que digo, no, pues esto lo tengo que arreglar de alguna manera. Saqué el mechero y justo cuando le voy a pegar fuego a los piornos, coño, un cartel, a ver qué pone aquí, un cartel escrito en romano y ponía, prohibida la quema, bajo multa de 30 chocotones y una patada en los... Ya no leí más, digo, esto no puede ser, esto es imposible, así no podemos vivir. Ahora resulta que no voy a poder ir a ver a mi novia a la cueva de la Serrana. No, esto lo arreglo yo ahora mismo. Saqué el móvil y digo, ok Google, llama a los romanos. Y... Calla, que a ti no te viene para allá. Total, que ya llama a los romanos y... Sí, hola, aquí los romanos, ¿quién es? Pues mira, soy Viriato el de verdad, el de Guijo. Pues verás, mira, es que me ha pasado una cosa, a ver si me lo podéis arreglar. Resulta que hay un cartel aquí escrito en romano, vosotros sabéis de qué va esto, ¿no? Y en el cartel pone pues que no se puede quemar, y esto no es imposible, aquí se ha quemado toda la vida, y a ver cómo paso yo ahora con las cabras y a ver a mi novia. Dice, pues no sabemos, si pone que no se puede quemar, es que no se puede quemar. ¿No estará eso al lado de una garganta? Sí, está al lado de una garganta, claro, ¿qué pasa? Dice, entonces tiene que hablar con la Confederación Hidrográfica del Tajo Romano. Digo, ya empezamos a dar largas. Esto no va a acabar bien, ¿eh? Esto no va a acabar bien. Venga, pues pásame con la confederación esa, ahora mismo. Y aquí, Confederación Hidrográfica del Tajo Romano. ¿Qué desea? Mira, otra vez lo voy a tener que contar, pero bueno, soy Viriato, el Viriato del Guijo, de verdad, ¿eh? Resulta que iba a subir con las cabras a ver a mi novia, a la Serrana de la Vera, allí a pasar por el Santo Nuncio, los conventillos y acabar en Garganta. Y resulta que está todo cerrado, macho, con el matorral, que esto hay que quemarlo, esto no se puede estar así. Pues va a ser imposible. Va a ser imposible. ¿Cómo que va a ser imposible? Aquí se ha quemado toda la vida y nunca ha pasado nada. Pues es que no puede ser, porque si usted lo quema, lo tiene que apagar, y para apagarlo necesita agua. Y si necesita agua, lo tiene que sacar de la garganta. Y en la garganta está llena de gomas, que todo el mundo saca agua, y se está quedando sin agua. ¿Con quién puedo hablar que me arregle esto? Dice, pues esto ha sido idea de Julio César, el emperador, así que como no te pasemos con él, pues ya me estás pasando con Julio César. Título. Uy, me han cortado. Ok, Google, ponme con Julio César, el emperador. Hola, buenos días, soy Julio César, ¿qué desea? Mira, Julio César, macho, soy Viriato, el de verdad, el de Guijo, no el de Zamora ni el de Portugal. Pues verá, me ha pasado que iba yo con las cabras, iba a ver a mi novia, a la Serrana, etcétera, etcétera. Ya he hablado con los romanos, he hablado con la Confederación Hidrográfica del Tajo Romano y me han dicho que eres tú el responsable de esto. A ver cómo lo arreglamos, porque yo a esto le pego fuego ahora mismo con mi mechero Vic, ¿vale? Dice, bueno, pues no vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo, es imposible, porque a mí ya me la lío Nerón quemando toda Roma y no quiero que quemes toda la portilla. Así que imposible, ¿vale? Además,
las administraciones públicas y yo como emperador nunca echamos marcha atrás de una decisión que tomamos, aunque nos hayamos equivocado y estemos en un error. Esto es así, es universal, sea la época en la que sea, nunca vamos a tirar para atrás. Pues ¿sabes qué te digo, Julio César? Que hasta aquí hemos llegado, te vas a enterar, te declaro la guerra de guerrillas y a partir de ahora no hay ni un romano que le dejemos acercarse al trabuquete a bañarse. Toma nota.